Bien, el día de hoy nos toca ver el tema de continuidad. Continuidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es la continuidad? Es la posibilidad de poder graficar una función de manera suave, ¿de acuerdo? Es decir, no suceden cosas raras con la función. Por ejemplo, que vaya bien feliz la función y tenga un hueco, ¿de acuerdo? Este hueco pues, es una discontinuidad. O que vaya bien feliz la función y tenga un brinco, ¿sale? Este brinco es una discontinuidad. O que tenga, no tenga propiamente un hueco, sino que tenga un punto fuera de lugar. Este punto que está fuera del lugar donde debería de estar o donde esperaríamos que estuviera, ¿vale? Son discontinuidades. ¿Y por qué hablamos de las discontinuidades? Porque resulta que en lo general, ¿sale? Las funciones son continuas dentro de su dominio, ¿vale? Y lo que nos va a interesar más bien dentro del tema de continuidad es identificar dónde la función es discontinua, ¿sale? Bueno, pero matemáticamente, ¿cómo se define la continuidad? La continuidad se define de manera puntual, es decir, se tiene que revisar la continuidad punto por punto para todos los elementos del dominio. En general, para que una función sea continua en un punto A, es decir, f es continua en A, si se cumplen tres cosas. Primero, existe la función evaluada en A. Otra forma de decirlo, si A está en el dominio de la función. Si no está en el dominio, pues, es discontinuo. ¿De acuerdo? Ya. Dos, existe límite cuando x tiende a df de x. Es decir, si el límite existe, entonces, si el límite no existe, ¿por qué motivos no podría existir? Pues porque diverge a infinito o a menos infinito o tiene una asíntota vertical en ese lugar, ¿de acuerdo? O los límites laterales no son iguales, pues, no existe el límite, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no existe el límite, hay una discontinuidad, ¿sale? Y tercer punto, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Por qué? Porque podría ser que el límite no fuera igual al valor de la función en ese punto. ¿De acuerdo? En general, la mayor parte de los libros, ¿sale? Nada más expresan esta idea para indicar el concepto de continuidad. Porque si nosotros damos esta igualdad, en principio estamos asumiendo la existencia de este límite y la existencia de la función evaluada en A. Es decir, que es posible evaluar la función en este punto. ¿De acuerdo? Sin embargo, para nosotros vale la pena separarlo en tres partes porque nos da a entender qué está sucediendo. ¿Qué pasa si la función, ¿sale? No está definida en A? Pues sucedería como es, algo como esto, ¿sale? Aquí no existe f evaluada en A, ¿de acuerdo? Si aquí tuviéramos nuestro eje horizontal y este fuera A, puede ser que la función esté definida en todos los puntos menos en A, pues provoca un hueco, porque A no está en el dominio, ¿sale? En el segundo caso, ¿sale? En el segundo caso, no existe límite cuando x tiende a de f de x, ¿de acuerdo? Si observamos, igual acá está nuestro eje horizontal, este es A. El límite por la izquierda, es decir, por valores menores a, nos indicaría que llegamos a este punto, ¿de acuerdo? Llegaríamos aquí. Pero el límite por la derecha
es decir, por valores mayores a, nos diría que llegamos a este punto de abajo. Entonces, el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales, por lo tanto, no existe límite. Es decir, la no existencia del límite va a verse reflejada como un brinco o como una asíntota vertical. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo más común es que nos encontremos así un brinco, ¡pac! Y ya. Es discontinua porque no existe límite. Pero también puede ser porque se fue con la asíntota vertical, se fue a un lado hacia infinito y el otro lado hacia menos infinito, o diverge en ambos sentidos al mismo tipo de infinito. ¿De acuerdo? Ok, y el último caso, ¿saben? Que podemos encontrarnos es cuando, que es lo que tenemos representado aquí, cuando el límite, cuando x tiende a df de x, es diferente de la función evaluada en A. ¿Por qué? Nuevamente, si tenemos aquí nuestro punto A, ¿sale? Este valor de aquí es f de A. Bueno, obviamente proyectado hacia la línea vertical que representa el contradominio. ¿De acuerdo? Sin embargo, los límites laterales, tanto el izquierdo como el derecho, son iguales. ¿De acuerdo? Más aún nos dice que el límite existe. Sin embargo, también nos avisa que el límite existe, pero pues no es igual al valor de la función en A. Es decir, tenemos un punto fuera de lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Gráficamente, el que no ocurran 1, 2 o 3 dentro de la gráfica de una función, pues nos explican cosas diferentes. La ausencia de un punto es la falta de existencia de la función evaluada en ese lugar. Un brinco o una asíntota vertical implica la no existencia del límite. ¿De acuerdo? Y que tengamos un punto fuera de lugar nos está implicando que el límite es diferente a la función evaluada en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estemos revisando continuidad o ejercicios de continuidad, tendremos que ir en este orden. Revisar que exista la función en A, luego revisar el límite y, por último, corroborar que el límite sea igual a la función. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos hacer esto, podremos revisar si la función es continua en ese punto o no. Insisto, las funciones en lo general, y esto es algo importante, las funciones en lo general son continuas, ¿sale? Por lo tanto, lo que nos va a interesar es identificar aquellos puntos donde pueda existir discontinuidad, ¿vale? Vamos a buscar aquellos puntos donde posiblemente sea discontinua e identificarlos. Nos interesará, si bien el concepto es continuidad, o si nos interesa más identificar si existen discontinuidades, ¿de acuerdo? Porque, pues en general, las discontinuidades hacen que no se pueda transitar por la función de manera adecuada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya sea por brincos, por huecos o porque de pronto tendría que hacer esto y no se ve suave ni bonito ni todo eso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas, preguntas? Sí, más allá de cómo se calcula. No, profe. Todavía no, profe. No, profe. Ok. Estos 3 puntos son muy importantes, ¿de acuerdo? Para revisar continuidad. ¿Sale? Ok. Vayamos a la lista de ejercicios. Y estamos en la página 124, que es aquí donde vamos a empezar a identificar discontinuidades. Entonces, página 124. Y vamos a empezar
Eh, vamos a empezar a trabajar con los ejercicios que se encuentran del 17 al 22. Vamos a empezar con el ejercicio 18, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, antes nada más en el 3. Por ejemplo, aquí en el -4 la función es discontinua en -4 porque no está definida en 4. Aquí en -2 es discontinua porque no existe límite. Sin embargo, en 0, a pesar de tener un pico, es continua, ¿vale? Porque sí está definida en este punto y los límites por la izquierda y por la derecha son iguales y llegan al mismo punto. Sin embargo, en 2 no es continua porque no existe el límite, lo mismo que en 4, no existe el límite. Por acá, por ejemplo, es discontinuo en -2 porque no existe la función definida en el punto. ¿Vale? Es discontinuo en -1 porque pues, hay una asíntota vertical. Es discontinuo en 0 porque hay un brinco. ¿Sale? Es discontinuo en 1 porque el límite no existe, a pesar de que la función sí está definida ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay que, gráficamente es un poquito más fácil identificar qué tipo de discontinuidad tenemos. El problema es cuando se pone el asunto analítico, ¿de acuerdo? Dice, explica por qué cada una de las siguientes funciones es discontinua en el número dado A. Trace la gráfica de la función. Bueno, a ustedes se les va a quedar la gráfica. Vamos a empezar con el ejercicio 18. ¿Sale? Ejercicio 18. Y tenemos definida la función f de x igual a 1 sobre x más 2 si x es diferente de -2 y 1 si x es igual a -2. Ok. Bien, vamos a ver. En este caso, tenemos esta función 1 sobre x más 2 si x es diferente de -2. Claramente tiene que ser eso porque si no, esto sería 0 y la división entre 0 no está permitida. Y 1 si x es igual a -2. Entonces, la primera parte es, el primer paso es, ¿existe f en -2? Y la respuesta es sí. F de -2 es igual a 1. Entonces, el punto 1 de los 3 que tenemos que revisar se cumple. Ahora vamos con el punto 2. Revisemos la existencia del límite. El punto 2. ¿Existe límite cuando x tiende a -2 de f de x? Pues sería calcular el límite cuando x tiende a -2 de f de x, que esto sería el límite cuando x tiende a -2 de, recuerden que vamos a evaluar en todos los valores menos en -2, entonces tendríamos que utilizar esta expresión. No puedo utilizar esto de aquí porque estaríamos utilizando -2. Vamos a utilizar esta expresión para calcular el límite. 1 sobre x más 2. ¿De acuerdo? Ok, quiero calcular ese límite. Perfecto. Pero resulta que lo de abajo se hace 0, entonces tengo que aproximarme por la izquierda y por la derecha. ¿Sale? Lo que tendríamos que hacer es el límite cuando x tiende a -2 por valores más grandes. Sale de 1 entre x más 2. Bueno, cuando lo de arriba es un número y lo de abajo se tienda a 0, significa que el límite se va a ir hacia más infinito o menos infinito. Lo que debemos de identificar es el signo de la expresión. Aquí, por el tipo de sentencia que tenemos aquí, es x mayor que -2, porque vamos a aproximarnos por valores mayores a -2. Esto significa que x sumando 2 más 2 es mayor que 0. Significa que lo de arriba, ¿sale?
Lo de arriba es positivo y lo de abajo es positivo. Más entre más nos va a dar más. Por lo tanto, el límite al que se va a ir es hacia más infinito. Con que identifiquemos que se va a alguno de los dos infinitos es suficiente para decir que el límite, por lo tanto, límite, creo que es así, límite cuando x tiende a menos 2 de f de x no existe. ¿De acuerdo? No existe como tal para el concepto de continuidad. Si se va a infinito menos infinito es una asíntota vertical y desde el punto de vista de continuidad no hay existencia. Aunque los dos se vayan hacia más infinito a menos infinito y hemos dicho que si ambas ramas, la izquierda y la derecha, se van a infinito a menos infinito, el límite sería infinito. Desde el punto de continuidad no existe el infinito, ¿de acuerdo? Porque no es un valor, ¿sale? El infinito es un concepto. Nada más para terminar esta idea, ¿de acuerdo? Revisemos el límite cuando x tiende a menos 2 por valores más pequeños, de 1 sobre x más 2. Por valores más pequeños sería x menor que menos 2. Luego entonces sumando 2 a ambos lados tendríamos x más 2 menor que 0. Esto significa que la parte de abajo es negativa y la de arriba es positiva. El 1 pues, es positivo. Más entre menos sería menos. Y este límite sería menos infinito. Tenemos una asíntota vertical donde, ¿vale? Aquí está el menos 2. Del lado derecho se va o viene desde desde más infinito y del lado izquierdo se va a menos infinito. Sería algo más o menos así. Entonces, si bien se cumple el punto número 1, ¿sale? El punto número 2 no se cumple. La conclusión sería f no es continua en menos 2, ya que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x no existe. Es decir, de los 3 puntos que tenemos que revisar, el punto número 2 no se cumple. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. Hay que ir paso por paso para revisar que se cumplen todos los elementos para definir el límite, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el 20, ¿sale? A ver, ejercicio 20. Tenemos f de x igual a x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. Si x es diferente de 1 y 1 si x es igual a 1. ¿De acuerdo? Y buscamos identificar la continuidad en 1. En los demás puntos es continua porque esta función tiene problemas en el menos 1. Por cierto, también tiene problemas en el más 1, pero esa es otra historia. ¿De acuerdo? Pero ahorita nos interesa, ay, perdón, es en el 1 y también tiene problemas en el menos 1, pero ahorita nos interesa nada más en el 1 positivo. Entonces revisemos esos primer pasos. Primero, f de 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existe f de. Si se dan cuenta, no utilicé la misma expresión que para el ejercicio anterior, pero expreso lo mismo. O sea, lo primero es revisar la existencia de la función evaluada en ese punto. Si evalúo la función en 1, si sustituyo en 1, pues me dice que debo de ocupar la parte de abajo, porque es cuando x es igual a 1. Primer paso. Segundo paso. 2. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada
menos x sobre x cuadrada menos 1. ¿Sale? Y lo primero que haríamos sería evaluar. Entonces esto sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Y esto nos da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues agarrar f de x y hacer x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1. Factorizamos. Esto es x por x menos 1 y la de abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto sería x más 1 por x menos 1. ¿Sale? Y cancelamos esto si x es diferente de 1. Así lo cancelamos. ¿De acuerdo? Y esto nos daría x sobre x más 1 y a esto lo llamaríamos g de x. Entonces, por el teorema que vimos la otra vez, el límite de f de x sería igual al de g de x. ¿De acuerdo? Solamente que el de g de x sí lo podemos calcular. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos x sobre x cuadrada menos 1 es equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 1. Y esto nos va a dar pues 1 sobre 1 más 1 y esto es 1/2. La conclusión del paso 2, ¿cuál sería? Entonces, espérenme, ahí está. Como límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1/2, entonces el límite cuando x tiende a de f de x existe, porque lo sacamos con algo. ¿De acuerdo? Y tercer y último paso. 3. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1/2. Y f de 1 es igual, ¿cuánto vale la función en 1? Vale 1. Eso lo dijimos en el paso 1. ¿Sale? Por lo que 1/2 es diferente de 1. Así. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es diferente de f en 1. Por lo tanto, límite cuando x tiende a de f de x es diferente de f de a. Y así, f no es continua en a. Es decir, si lo graficáramos, lo que veríamos sería un puntito fuera de lugar, porque el punto número 3 no se cumple. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. No, No. profe. Bueno, vamos a tenernos unos minutos hasta aquí.